tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a una emisión más de Ambición Académica, que este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy queremos platicar acerca de los sismos. Si se pueden predecir, si mucho se ha sonado después del sismo del 7 de septiembre y después del 19 de septiembre, que había personas que días antes habían pronosticado que iba a temblar, que iba a haber un terremoto en México. Y bueno, para ese tema, el día de hoy vamos a platicar con el maestro Carlos Suárez, quien es el jefe de Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, le vamos a hacer algunas preguntas acerca de cuál es la diferencia entre sismo y terremoto. ¿Tiene que ver en algo el número de grados? ¿Cuáles son las formas de medir cualquiera de estos? ¿Tiene que ver con la zona volcánica en la que está México para que podamos tener estos sismos? ¿O si es algo que se pueda prevenir basado en no estar en asentamientos irregulares? ¿Se puede ordenar los asentamientos de seres humanos para evitar este tipo de tragedias? Todo esto lo vamos a platicar con él, a quien le agradezco mucho, maestro, que estés el día de hoy aquí en Visión Académica. Pero yo te preguntaría primero eso. ¿Hay alguna forma de que se pueda como adivinar o pronosticar que puede haber un terremoto? Hasta ahorita no hay método que pueda predecir un terremoto o un sismo. ¿Por qué? Porque son movimientos repentinos de la Tierra. Es una acumulación de energía que se va dando con el tiempo. Y después de X tiempo, es un ciclo, la Tierra simplemente rompe. Pero no hay manera de saber todavía cómo, cuándo y dónde va a romper un sector de una placa tectónica. Por lo tanto, es impredecible. Entonces, todo lo que oímos en redes, que leemos en las redes, es falso. Yo te puedo decir, mañana va a temblar y le vamos a atinar, porque diario tiembla en la Tierra. Diferentes magnitudes, diferentes regiones. Entonces, ahorita no hay manera de poder predecir un sismo en cualquier parte del mundo. Y la diferencia entre los grados, bueno, yo sé que en los huracanes, depende de la categoría, es la fuerza, la intensidad, y que se puede saber cuáles son los de más daño, ¿no? Los que hacen más daño, los categoría 5. Pero en el caso de los sismos, hay una medición de grados Richter en el que te puede decir un sismo de 3, 4 grados, a lo mejor no puede ser imperceptible. ¿Cuáles son los que han llevado a mayores catástrofes? Bueno, generalmente los sismos se mide hay dos tipos de escalas. Uno, la magnitud sísmica, que aquí se conoce como Richter, pero el nombre correcto es magnitud sísmica. Richter es una escala hecha para California, nada más Estados Unidos. Y los daños se miden a partir de la intensidad, la escala de Mercalli. Ahora, los sismos depende de dónde sea la fuente y qué tan cerca están de la superficie para poder determinar el grado de daños. Cuando los sismos, por ejemplo, el caso de Jalisco, el sismo ocurre en la zona costera, en la costa de Jalisco, Colima o Nayarit. Son sismos de compresión derivados de la subducción de la placa oceánica, del piso oceánico que se mete bajo el continente. Y esto, con el paso de los años, va generando acumulación de energía, y cuando rompe puede generar sismos de hasta, bueno, aquí en Jalisco han sido hasta de 8.2 en magnitud sísmica en junio de 1932. Pero esos sismos, como son tan lejanos de Guadalajara, la zona metropolitana, nomás los sentimos. El último fue en enero del 2003, que la ciudad se meció, nada más, pero no hubo daños considerables. Lo mismo pasó con la Ciudad de México, el terremoto del 7 de septiembre. Como fue en Chiapas, los daños fueron en Chiapas, pero no, en la Ciudad de México simplemente se meció la ciudad. Cuando tienes la fuente sísmica muy cercano a donde vives, a donde está tu localidad, entonces ahí se sienten los daños, como ocurrió en el sismo del 19 de septiembre, sí. Cuando una falla de tipo continental, ubicada entre Morelos y Puebla, se rompió. Entonces, a escasos 120 kilómetros de la Ciudad de México y una profundidad menor de 56 kilómetros, si no más recuerdo, generó esa gran cantidad de daños en la Ciudad de México. Entonces, el sismo, mientras más cercano esté a una localidad y mientras más superficial sea, va a generar la mayor cantidad de daños. ¿Y cuál es la diferencia entre un trepidatorio o un oscilatorio? Me refiero a los daños. Sí. Ahí dicen que uno es de menor causa menos daños que otro, ¿no? Eso también. Un sismo es un tren de ondas que son ondas P, ondas primarias, o de choque también le llaman, las ondas S o secundarias. Y luego, cuando esas ondas interactúan en la superficie, se conocen como ondas superficiales. Las primeras en llegar son las ondas P.
las ondas primarias, y son las que conocemos como trapediatorias, que son que brincan de esta manera. Y detrás de ellas, a los segundos o minutos, llega la onda S, que es cuando sentimos que el suelo se mece. Ahora, volviendo a lo que he dicho o comentado antes, cuando el sismo es muy lejano, cuando viene de muy lejos, cuando llega la onda P, sentimos el brinco. Pero la gente que dice, a ver, ¿está temblando? Es la primera pregunta que nos hacemos todos. Y luego volteamos arriba al techo para ver si algo se está moviendo. O preguntamos si hay alguien cerca, ¿hoy está temblando? Entonces ya pasaron 20 segundos, 25 segundos, y entonces ya llega la onda esa y lo sientes oscilatorio. Entonces dices, este fue oscilatorio. Pero cuando sientes trapediatorio mucho tiempo, es que la fuente sísmica fue muy cercana. Pero siempre viene el mismo tren de ondas. Primero las P, trapediatorias, atrás las oscilatorias y luego las superficiales, siempre. Y dependiendo de cómo lo sientas, es la fuente, qué tan cercana o tan lejana fue. A mí me tiene impresionado el dato que acabas de decir hace rato, mi estimado maestro, que siempre tiembla. ¿A qué te refieres con que siempre tiembla? El mundo, recordemos que el planeta Tierra es un planeta vivo, en la cual existen placas, toda la corteza terrestre se divide en varias placas tectónicas mayores y menores, y siempre están moviendo unas con respecto a otras. Entonces, eso genera temblores diarios, tiembla en cualquier región del mundo, chiquititos de 1, de 0 grados, hasta los sismos de 6, 7, 8, 9 o 10 que han ocurrido, o mayores de 10 en Chile y en Japón hace unos años. Entonces, siempre hay temblores, siempre. Ahora, dependemos de dónde estemos y si nos toque. Por ejemplo, aquí en Jalisco, diario tiembla, pero son sismos muy pequeños, de 2 o 3, que son imperceptibles para la población en general. Solo son instrumentales, que lo registran los sismógrafos. ¿Son acomodos entonces entre las placas, entre la tierra? Sí, la tierra siempre se está moviendo, se está tratando de acomodar, o hay presión y rompe, pero a veces son muy pequeñitos y los sentimos como una vibración de un camión o un carro pasando. Sí. Pero generalmente pasan imperceptibles para la población. Y tiene mucho que ver lo que hemos venido haciendo, digo, si no estamos excavando el planeta, tiene que ver con excavaciones que hacemos, con torres que se hacen en algunos lugares, personas que se sientan en lugares irregulares, tienen mayores riesgos sobre el tema de los sismos. Bueno, aquí son dos partes de tu pregunta. Uno es, el hombre, lo que hacemos, nuestra actividad, posiblemente generemos cambios sobre el clima, pero que afecta, por ejemplo, los huracanes más intensos, de mayor magnitud de daños, pero los sismos no, o volcanes no. Esas son fuerzas de interior del planeta que se explayan antes de que hubiera actividad hombres en la Tierra. Y ahora, la segunda parte de la pregunta, si las localidades, ciudades o pueblos se ubican cerca de fallas geológicas, lo más seguro que van a ser afectados por esta en un X tiempo. La zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, está ubicada muy cerca de la barranca Río Grande Santiago, que es un sistema tectónico importante que se ha movido en el pasado, generó terremotos. El último fue en junio de 1875, que generó un terremoto de 7.8, tipo el que ocurrió el 19 de septiembre en la Ciudad de México. Sí. Entonces, ese terremoto cuando ocurrió, destruyó totalmente San Cristóbal de la Barranca, lo que hoy conocemos, y en Guadalajara causó graves daños, entre ellos las torres de catedral que se cayeron. Sí. Antes eran redonditas y después de eso le pusieron los que conocemos ahorita. Las torres actuales. Las torres actuales. Entonces, si planeamos mal una ciudad, si lo hacemos mal, entonces vamos a generar o estamos construyendo el desastre del futuro. Entonces, por eso es muy importante que dentro de la planeación de las ciudades, cuando queremos que crezca así una zona, ver los datos de riesgos, hacer unos datos de riesgos para poder saber si se puede o no se puede fomentar la organización de una zona, y si no se puede, pues simplemente no se puede y mantener el uso actual e irse a otro lado a construir la vivienda. Yo te hago esas preguntas, maestro, porque sí hay muchas dudas, ¿no?, de la población acerca de si esto es cíclico, tiene que ver con algún asunto de la mala planeación, y lo has aclarado muy bien. Bueno, aquí en Jalisco tenemos varios volcanes, ¿no? Digo, aunque el volcán le dicen de Colima, está en Jalisco, ¿no? Claro. Y está el volcán que está en Tequila, ¿no?, que también es un volcán apagado, según lo que dicen en la historia. Eso nos pone sobre la lupa en asuntos de estar preparados para algún sismo, porque no ha habido sismos de gran intensidad, por ejemplo, el de la Ciudad de México del 85, y se parecen mucho, pero no fueron iguales, ¿verdad? Exactamente. Se parecen mucho, pero no fueron iguales. En aquel hubo una gran cantidad de personas que murieron. Sí, porque fue más cerca, fue en la zona de Lázaro Cárdenas, el epicentro. Entonces también la onda le llegó muy cerca, o sea, fue muy cerca, fue el de hace unos días, fue
el sector suroeste de la Ciudad de México, y el del 85 ocurrió en el sector sur, hacia el sur, pero con consecuencias similares. Pero también en el 85 no estaba las edificaciones no estaban construidas de acuerdo a códigos de construcción adecuados, como ahora. Como ahora vimos algunos edificios que se movieron nada más, Exactamente. pero que nos cayeron. Y los que estaban mal construidos simplemente colapsaron. Sí. Entonces hay yo digo que un terremoto desnuda a los malos constructores. Sí. O la corrupción cuando hay una construcción. Si está mal construido se va a colapsar. Entonces es lo que vemos ahí. Entonces el peligro siempre va a existir. Siempre va a haber sismos, siempre va a haber volcanes. Y lo que hacemos el hombre es construir la vulnerabilidad, por lo tanto estamos construyendo un desastre futuro. En el caso del volcán Colima y el volcán Ceburuco, el volcán Tequila, son consecuencia de ese modelo tectónico en el que está inmerso el occidente del país. O sea, lo que decía al principio, la subducción de la placa oceánica, que se llama de ribera, bajo el continente, genera sismos y genera volcanes. O sea, todo lo que es la primavera, el volcán de la primavera, todo lo que es el volcán Colima, que es el volcán más activo de México, desde hace, por lo menos desde el 99 no ha parado su actividad. No ha parado. El volcán Ceburuco está dormido, pero con actividad sísmica, lo tenemos monitoreado. Entonces todo eso nos dice que vivimos en una región viva, que donde se tiene que hacer una planificación adecuada del territorio para poder Ceburuco mitigar. Tiene actividad. Tiene actividad. ¿De Tequila no? Tequila no, Tequila está totalmente muerto. Su última actividad fue hace 230,000 años. Hace poquito. Hace poquito. Para escala geológica es poco, para escala del hombre pues es varias generaciones. Sí. ¿Y cuál fue entonces la diferencia nada más entre la intensidad de este volcán del 19 de septiembre del 85 y el de este año? La diferencia son en dónde fue el epicentro y la aceleración que genera. Aquí es muy importante el tipo de geología del subsuelo donde están las ciudades. El caso de Ciudad de México son arcillas, es como una gelatina, igual que Ciudad Guzmán. Son subsuelos de gelatina. Entonces, cuando llega un sismo, la onda normal en una roca, haz de cuenta que pasa de este tamaño. Pero cuando llega a ese tipo de materiales, se amplifica y llega a este tamaño. Vamos a ir a una pausa, mi estimado maestro, y cuando regresemos seguimos platicando de estos comparativos que haces. Estamos hablando con el maestro Carlos Suárez, que él es el jefe de departamento de geografía, y estamos hablando de los sismos. Y en un momento regresamos. Regresamos a Visión Académica, este programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro Carlos Suárez, él es el jefe del Departamento de Geografía y experto en sismos. Y bueno, pues creo que en este momento es muy importante para la población que estemos atentos a qué es lo que está pasando, que conozcamos más de por qué ocurren, qué pasa y qué debemos de hacer en caso de un sismo. Estábamos platicando, maestro, acerca de un ejemplo de una piedra que pasa en algún nivel comparado con el asunto de la actividad volcánica. ¿Sigue con la idea? Sí, les comentaba que los daños sísmicos dependen del tipo de subsuelo donde estemos ubicados. Cuando la onda sísmica pasa por rocas, lleva cierta amplitud la onda sísmica. Es como una onda, es una onda. Pero cuando esta onda llega a un medio suave de sedimentos como arcillas, como la Ciudad de México, Ciudad Guzmán, o como la Pómez de Guadalajara, esta onda se amplifica. ¿Qué significa? Si va así 2 centímetros, se puede hacer de 10 centímetros. Entonces, esa amplificación es lo que genera el problema en las grandes ciudades y hace que las estructuras que están construidas sobre ellas, si no están adecuadamente construidas mediante un cálculo estructural, posiblemente colapsan. Entonces, es por eso importante saber dónde estamos viviendo. Sí, y la de Ciudad de México prácticamente está encima de un lago. Igual que Ciudad Guzmán. Igual que Ciudad Guzmán. Exactamente. Entonces, eso es muy importante y vuelvo a recalcar que la planeación del territorio es muy importante para la prevención de riesgos. Y más ahorita que nuestras ciudades están creciendo de manera desmesurada. Entonces, esto es una parte fundamental para poder prevenir un desastre en el futuro. Y por ejemplo, hay un tema que ocurrió hace algunos, fue en el 2001, si mal no recuerdo, el tema del tsunami en Japón, que fue consecuencia de un sismo. Sí. ¿No? ¿En todos los sismos hay tsunamis?
No, no en todos. Hay ciertas características. Primeramente, para que haya un tsunami necesita que ocurra dentro del mar. Del mar. Y el choque de las placas. Ajá, ahí donde lo que ocurre es, el piso oceánico cuando se está metiendo debajo del continente y se rompe, existe una dislocación del territorio. ¿Qué es eso? Que se rompe, haz de cuenta que está la placa, y pum, se baja o se sube una parte y actúa, pero a lo largo de varios cientos de kilómetros. Por ejemplo, Japón o Chile fueron más de 1000 kilómetros de un desplazamiento, que se rompió 1000 kilómetros y hubo un desplazamiento cerca de entre 20 y 30 metros. Entonces, eso repentino hace esto y todo el agua que está arriba sufre una perturbación para arriba y para abajo y eso genera el tsunami. Entonces, el tsunami es una gran energía que se desata en el mar y va avanzando hacia las masas continentales. Cuando van a alta mar, el tsunami no es perceptible. Es una onda también de largo periodo. Del agua. Pero cuando se va acercando al continente, a la costa, como viaja a una velocidad cerca de 800, 900 km por hora en el mar, cuando va acercando a la costa se va frenando, pero como acá sigue empujando, posiblemente el mar comienza a elevarse y comienza a formarse la gran ola. Que en el caso de Japón, las olas alcanzaron cerca de 20 metros, 25 metros. En Chile es similar. En Sumatra, hubo un reporte de una ola que alcanzó cerca de los 50 metros de altura. Entonces son fenómenos muy destructivos, pero que a diferencia de un sismo, avisan. Tienes tiempo para poder resguardarte o alejarte de la línea costera. En cambio, un sismo no avisa. En ese caso, maestro, las alarmas sísmicas, que no funcionaron, sí funcionaron, sirven para alentar. Digo, sé que cuando han venido algunos temblores de menor intensidad que vienen de la zona sur del país, sí han funcionado las alarmas y en este caso parece que no hubo... Sí, el principio básico de una alarma sísmica se coloca una red de sismógrafos en la línea costera y tierra adentro, unos 10, 20 kilómetros adentro, se coloca otra línea de sismógrafos. Cuando viene el terremoto de adentro del mar, llega la onda sísmica, llega el sismógrafo, lo registra, tiene por ahí un algoritmo matemático que reacciona y cuando llega a la siguiente estación sísmica, unos segundos después, si lo recibe, genera otro algoritmo matemático, junto a los algoritmos dice, sí es un temblor grande, avienta una señal satélite y baja directamente a la Ciudad de México. Y eso le da a ellos el tiempo que va viajando la onda por tierra. 2-3 minutos. No, les da 50 segundos aproximadamente. 50 segundos. Pero 50 segundos son muy buenos para poder salir de cualquier lugar. En el caso de lo que pasó el 19 de septiembre es que el sismo ocurrió adentro del continente. Entonces, la onda sísmica llegó a la Ciudad de México y también llegó a la zona costera, lo registró el primer sismógrafo, lo detectó el segundo sismógrafo, mandó la señal de satélite, pero cuando llegó el alarma ya estaba el terremoto, o ya estaba pasando el terremoto en la Ciudad de México. Sí. O sea que el terremoto, la señal fue al revés. En vez de venir a la costa, ahora fue hacia la costa y luego regresó hacia el Dejo. Eso, qué bueno que nos lo explicas así, porque dicen no funcionó. No es que no funcione, es que está colocado de manera diferente. Exactamente. Y no estaba... para que venga de la costa al continente y no al revés. Ahora el epicentro fue en Puebla y en Morelos, ¿no? Creo que exactamente. Entonces la onda fue hacia la costa, sí. Pero lo que tardó en llegar a la costa, pues también llegó a la Ciudad de México. Sí. Y cuando activó el sistema, pues ya estaba el terremoto en la Ciudad de México y por eso mucha gente decía que... porque lo agarró de ida, pues. Exactamente. Fue el problema. Este fue el problema de la Ciudad de México. Y en Jalisco, una alarma sísmica, se está analizando la viabilidad de ponerla aquí en la zona metropolitana, porque a diferencia de la Ciudad de México, Guadalajara estamos a escasos 250, 230 kilómetros de la línea costera. Sí. Entonces, eso nos da más o menos como 30 segundos para que llegue la onda sísmica. Entonces, pero de que llega la onda sísmica a la primera estación, llega a la segunda estación, nos va a dar como 20 segundos, 22 segundos para actuar. Entonces se está analizando la viabilidad de ponerla o no ponerla en un momento dado aquí en la zona metropolitana. ¿Y de qué dependería eso? Pues depende de saber si los 20 segundos nos sirven para poder salir de cualquier lugar. Yo digo que sí, que 20 segundos, o saber por lo menos que viene el terremoto, poder prevenirte para hacer algo, ¿no? Sí. Entonces, 20 segundos yo creo que sí puedes salir de una edificación o resguardarte, como se dice en el argot de protección civil, hacer el repliegue. Pues algo muy costoso. Sí, es algo costoso porque son sistemas satelitales, o sea, es todo un sistema de electrónica. El sistema de alertamiento de la Ciudad de México ya puso estaciones en Jalisco, pero para prevenir a la Ciudad de México, no para prevenir a la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces ellos han propuesto que en Guadalajara haya un sistema y es lo que está analizando todavía por
los responsables correspondientes. Una vez que ocurren los sismos, supongamos que tuviéramos una alarma, digo, no ha pasado, por lo menos en 32 años en Jalisco, no ha pasado algo similar a lo que ocurrió en la Ciudad de México ya 2 veces. No estamos en una zona tan complicada como sí lo fue el caso de Chile o Japón, o que lo anuncian, ¿no? El caso de California, todo el estado de California y la falla de costa, San Andrés. por la falla de San Andrés. Esas siempre hay hasta películas, ¿no? De ese asunto que viene, un gran terremoto que va a separar la Baja California y la Alta California del continente. Eso han dicho. En este caso, este triángulo de la vida que le llaman cuando ocurre un sismo, sirve, ha salvado vidas. Me refiero a cuando dicen que te pongas en los marcos, debajo de las puertas, en algún lugar que puede estar diseñado incluso desde la construcción para poder salvar vidas. Eso Sí sirve, porque la gente que se ha salvado siempre ha quedado en estos huecos que se generan tras el colapso de estructuras. Entonces cuando quedan estructuras, generalmente, por ejemplo en esta mesa, cae sobre esta mesa y queda aquí un hueco donde la gente puede salvarse. Entonces, pues se recomienda cuando hay un sismo y que calculas que no puedes salir de la edificación, es resguardarte, buscar esos lugares en un rincón y ponerte en posición fetal y cubrirte la cabeza para tratar de sobrevivir al evento sísmico. Sí. Con todo eso que está ocurriendo a nivel nacional, las réplicas, ¿se puede prever o prevenir cuáles son alguna réplica de la misma magnitud, o siempre las réplicas son de menor magnitud? Siempre que ocurre un terremoto, hay una secuencia de réplicas. ¿Por qué? Porque el terremoto principal genera una zona de desequilibrio tectónico, se conoce. Esa gran cantidad de liberación de energía lo que hace es que toda la región quede inestable. Entonces se comienza como a reacomodar poco a poco. Por eso las réplicas siempre son menores al sismo principal, siempre. O sea, si tuvimos uno de 8.2, siempre van a ser menores a 8.2. En cambio, si hay un sismo superior a 8.2, entonces se indica que fue un sismo premonitorio, antes del principal, que está insolando ocurrir antes de. Pero en general las réplicas son menores y con el tiempo van a ir disminuyendo. Pueden durar 3 meses, 6 meses, 1 año. Por ejemplo, en el sismo de enero del 2003, aquí en las costas de Armería, Colima, durante casi año y medio hubo réplicas. Ahorita en el sismo de Chiapas, creo que van algo así como 5,000 réplicas, pero siempre van disminuyendo en magnitud. Y sigue habiendo reacomodos. Hasta que se estabiliza y comienza tras el ciclo de acumular energía, van a pasar 70 años, 100 años, hasta que vuelva a ocurrir el siguiente sismo. Aquí en Jalisco, por ejemplo, yo te hablaba de que el último sismo importante fue en 1932, y ya han pasado, son pues ya casi 90 años, 80 y tantos años, y el proceso de recurrencia es de 70 años, para esos sismos. Entonces ya nos pasamos del tiempo que puede repetirse un sismo. Entonces, pues eso se espera en la región que sea afectada, esta zona de Jalisco sea afectada por un sismo. Y el otro anterior fueron 140 años. Exacto. 139 años. Exactamente. Fue 1878. Entonces, mientras más tiempo pase, pues más tiempo estamos más cerca para que pase el siguiente sismo. Por eso la Universidad de Guadalajara y Protección Civil Jalisco, preocupados por esa acción, se han colocado cerca de 38 estaciones de sísmicas al ODG, más unas 12 de Protección Civil que están distribuidas en todo el estado de Jalisco para ver cuáles son las zonas que pueden generar sismos en el futuro, más no predecirlos. Es decir, esta zona es sismogenética porque presenta mucha sismicidad. Aquí puede haber un sismo en los próximos años. Es otra cosa. Exactamente. Una pregunta, mi estimado maestro. Escuché que el plan de desastres, el fondo que hay de desastres para el país, no entra en función, a menos que sea un sismo de mayor a 8 grados. Me dijiste que Richter no es correcto, que es magnitud sísmica. De magnitud sísmica. ¿Eso es un manejo correcto? Solamente después de 8 grados es cuando hay realmente un desastre nacional, o por qué se plantea así una política pública. Digo, tienes un fondo de desastres, tendría que entrarle de otra manera
a evaluarse, ¿no? Tiene que ver con los grados. Sí, la gestión del riesgo, en este caso, los instrumentos de política pública para mitigar los daños de un desastre, son primeramente el FONDEN, que es el Fondo Nacional de Desastres, y luego los seguros que existen en el país para ese tipo de desastres. Yo creo que se estaba hablando más bien del seguro de desastres, porque el FONDEN debe actuar inmediatamente a cualquier desastre de cualquier magnitud, donde hay personas afectadas y que el municipio o la entidad afectada declare su estado de emergencia, entra inmediatamente el FONDEN. Hacen una serie de evaluaciones y si ven que sí hubo daños, entra ese dinero. Pero ya cuando es el seguro que se tiene contratado el país con entidades mundiales de aseguradoras, no sé, pero a lo mejor es por ahí donde va, que si no es arriba de 8, no aplica como cualquier seguro que compramos. Como lo que pasa con los huracanes, ¿no? Pero arriba de tal categoría puede ser con los pero daños. Sería un error, porque sí, entonces sería... Pues, te quiero agradecer, maestro, que haya estado con nosotros en Misión Académica. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo y esperamos que en otra ocasión vengamos a platicar de este tipo de temas para informar al auditorio, a nuestros académicos, a la ciudadanía en general, qué hacer en caso de estos desastres naturales, en caso de temblor, en caso de terremoto. Y de verdad te lo aprecio mucho. Muchas gracias por la invitación. Y a usted que nos sigue en Misión Académica, nos vemos en la próxima.